Volvé a escuchar los mejores momentos de La Nata Sin Filtro en radiomitre.com.ar. Solo algo de nosotros. Son las 12:38. En Rosario, una multitud reclamó por el ataque sicario a 2 mujeres. Y el intendente Hapkin denunció que hay 8 lugares de la ciudad donde esto pasa todo el tiempo. Rolo. Jorge, tiene que ver con la historia que contábamos ayer de Claudia Del Devio, esta mujer de 57 años, que salió de su casa en el barrio Parque del Mercado, en el sur de Rosario, para acompañar a su hija, Virginia Ferreira, para que estuviera segura en la parada de colectivo, y que mientras estaba allí quedó en medio de una ráfaga de tiros de narcotraficantes, de sicarios que llegaron en 2 autos y se pusieron a disparar. Por lo menos 40 disparos hicieron contra quienes estaban adelante de ellos, contra el frente de un edificio, sin importarles que en el medio estuvieran Claudia, que terminó asesinada por recibir 6 tiros, su hija Virginia, que es profesora de danzas árabes y que en este momento está luchando por su vida en el hospital Clemente Álvarez de Rosario, con 2 disparos que le provocaron lesiones muy, pero muy graves en el torso, en el cuerpo, y que además hirieron a un adolescente de 16 años que estaba ahí en la plaza. Ese fue el hecho inicial que contábamos ayer y que ahora te voy a relatar qué consecuencias está teniendo y qué trama está revelando. Pero lo primero que hay que contar es que, como te decía ayer, la gente se había propuesto ir al hospital a hacer un abrazo solidario. Lo hicieron, fue una multitud, Jorge. La cantidad de rosarinos que había rodeando el hospital Clemente Álvarez realmente era apabullante. Estaban tranquilos, con velas, tratando de transmitirle fuerzas a Virginia, que perdió a su mamá al quedar en este tiroteo narco y que está tratando de recuperarse ella misma, y también exigiendo alguna respuesta, algo, porque como hablábamos ayer, el desborde de la violencia narco es tal que ya ni siquiera tenés que estar cerca del negocio narco para que te pueda tocar un balazo, sí, claro, en el cuerpo, ¿no? Esto es, hablábamos a principio de año de los triple crímenes, de los chicos asesinados, pero siempre estábamos hablando, no estoy justificando nada, pero eran de chicos que habían caído en manos de padres narcotraficantes, que quedaban en medio de eso y que los narcos iban a matarlos como parte de sus venganzas narcos. Esto que estamos hablando, lo de Claudia, lo de Virginia, es gente común, laburante, que sale de su casa y tiene miedo que le roben, pero lo que le termina pasando es que las matan las balas del narcotráfico. Con esta marcha, por supuesto, hubo también una serie de reacciones. Por el lado político, habló Pablo Hapkin, el intendente. Yo lo destaco lo que dijo más que nada, Jorge, porque de lo que habla no es de una cuestión que tiene que ver con la política en sí, sino de una descripción tremenda del panorama que están viviendo. Él dijo que hay 8 lugares de Rosario donde esto pasa todo el tiempo. Sí, sí. En particular dijo, acá en el Parque del Mercado habíamos hecho un trabajo de intervención para bajar los niveles de violencia, sobre todo los niveles de inseguridad, que era lo que más aquejaba a esta zona, a este barrio en particular, y dijo, y no sirvió para nada, no se sostiene ningún trabajo en el tiempo, y se ha convertido otra vez en uno de los 8 lugares donde te pueden matar sin ningún tipo de motivos. La cárcel sigue ganando la calle, dijo, o sea, la que maneja la calle es la mafia que está adentro de la prisión. Pidió como una cuestión con la que está luchando es que lo dejen a él designar los jefes policiales locales de Rosario. En este momento la decisión pasa por la gobernación de Santa Fe. Él quiere tener un mando local con el cual él poder interactuar, y dijo, lo que pasa es que los retenes no sirven para nada, los retenes que hace la policía de Santa Fe paran a los laburantes, y los tipos que andan en auto con ametralladoras siguen de largo. Y lo que pasa cuando se da el tiroteo, cuando se dan las muertes, es que nunca hay una persecución y nunca hay un detenido. Y es lo que venimos marcando desde el periodismo, por eso lo quería comentar. Lo otro que quería comentarte alrededor de este ataque y de este asesinato, que claramente no estaba dirigido contra Claudia ni contra su hija, es que la investigación está totalmente convencida de que
acá hubo una venganza de narcotraficantes. Yo te contaba ayer que en sí, este lo que barrio hablábamos ayer, que era por una discusión de zona, digamos. Sí, vive René Ungaro, que es un jefe narco y ex jefe de la barra de Newell's, que está preso por drogas. Él vive en ese barrio y vivía antes de caer preso, y principalmente los tiros recayeron sobre una de las torres donde se sabe que para su gente. ¿Con qué lo están relacionando esta venganza? Con un crimen que ocurrió el miércoles pasado, el crimen de Héctor Quinteros. Héctor Quinteros se cree que era un vendedor de drogas. Lo encontraron el miércoles a la noche, atado con cables, atado de pies y manos, y lo habían tirado en Esmeralda al 3800, en el barrio La Tablada, justo frente a la casa de Milton César. O sea, le llevaron un cadáver a Milton César. Milton César es uno de los capos del barrio La Tablada, pese a que está en la cárcel. Antes de caer preso, Milton César tuvo una historia que te la voy a contar sintéticamente. ¿Te acordás que en 2013 lo matan al pájaro cantero, sí, claro, al jefe de los monos? Cuando empiezan a averiguar los monos quién había sido, alguien les dice fue Milton. Entonces los monos, en esas 24 horas que siguieron al asesinato del pájaro cantero, salieron a matar a todo el que pudiera haber estado relacionado de alguna manera con el asesinato del pájaro, o habiéndolo entregado o habiéndolo ido a ejecutar. El rumor en esos días, en esas horas, era Milton fue el tiratiros. Así que uno de los sicarios de los monos interpretó que había sido Milton César, que hablaba que no podían hablar de otro que Milton César, que era un tiratiros en esa época, 2013, de la zona. Así que en pleno centro de Rosario le cruzaron un auto a la camioneta en la que iba la familia de Milton César y le mataron a la mamá, al hermano y a un amigo que iba en el auto. Milton sobrevivió de milagro. Se escondió hasta que los monos concluyeron que en realidad no había sido Milton César, sino Milton Damario. Y lo fueron a buscar a Milton Damario. Milton Damario, no lo puedo creer. Sí, esa es la historia de Milton César. Es pública, es conocida la historia de Milton César. Bueno, frente a la casa de Milton César, que hoy está preso, condenado por homicidio y por tráfico de drogas, como no podía ser de otra manera. Milton Damario, el otro, también está preso, condenado por homicidios. Bueno, frente a la casa de Milton César, el miércoles pasado tiraron un cadáver, el de Héctor Quinteros, atado de pies y manos, y a quien previamente le habían vaciado un cargador entero de una pistola calibre 9 milímetros. En el cuerpo de Héctor Quinteros había un cartón escrito a mano. El cartón decía: corte pa' secuestro, pa' los giles rafagazo, saben que no miento. Esa era la frase que tenía entre la remera y el pullover Héctor Quinteros, este hombre asesinado tirado en la puerta de la casa de un líder narco. Los investigadores, es el quinto cartel con este tipo de mensajes que se encuentran en los últimos 2 meses. En tiroteos, en balaceras y en asesinatos. Hablan de esto, o los otros mensajes que se han encontrado dicen que peleen, sino que corran, o el otro mensaje que se ha encontrado es el que busca encuentra. Estos mensajes no son obra de la inspiración de los tiratiros, como le dicen a los sicarios en Rosario, sino que muestran que hay una cultura alrededor de todo esto, que en este momento está fanatizada con un tipo de música que se llama RKT. Estas frases que te leí son letras de canciones de un artista que se conoce como Callejero Fino, que acaba de terminar de cumplir 6 años de prisión domiciliaria, tiene 27, se llama Ramón Natanel Alvarenga, y es una de las grandes fuentes de inspiración, o por lo menos uno de los tipos que sienten los tiratiros. ¿Pero y qué los es identifican. el RKT? Perdón. El RKT, que ahora vamos a escuchar, yo también tuve que hacer toda esta investigación, sí. Jorge. RKT es una mezcla de cumbia y reggaetón, que inventaron, entre otros, Elegante y el Nova. El Nova era Nova Bajar, que terminó muriendo, chocando con una moto contra un auto, hacía stunt con moto, hacía pruebas de destreza con motos y además cantaba. Bueno, Callejero Fino es de esa misma línea, pero tiene mucha letra vinculada con el mundo del AMPA, con matar al enemigo. Por ejemplo, dice, pa' los giles rafagazo, pa' las chorras solo besos. Hay toda una cultura
que se está forjando alrededor de la violencia de Rosario. Como esto lo hemos visto en otros territorios, yo quería contarles que los crímenes que se están investigando van acompañados de estos mensajes, escritos de puño y letra por los sicarios, son citas de canciones, y ahora, si te parece, Jorge, escuchemos un poquito a Dale, Callejero sí, claro. Fino, exponente de RKT, que en este momento inspira a los tiratiros del narco rosarino. Hagan caso, pa' la Rochávez y pa' los giles rafagazo. Bueno, muy lindo todo. Esto es la fuente de inspiración de los mensajes mafiosos que están dejando los sicarios rosarinos sobre los cadáveres de sus víctimas. Por supuesto, no le hago ningún cargo a Callejero Fino ni a nadie. Digo, Callejero Fino ya tiene su propia historia. Te decía que estuvo 6 años preso. ¿Se sabe por qué? Delitos varios. Okay. Es el resumen que hacen. Un popurrí. Sí, Okay. ha conseguido prisión domiciliaria en el último tiempo en Derqui, acá en la provincia de Buenos ¿Qué Aires. tiene, 75 años? No, tiene 27, Jorge. Y, ¿Cómo le dieron domiciliaria? y bueno, hacía videos con la tobillera y esto también circulaba. Lo que te quiero contar sintéticamente, ¿por qué pasa esto en la radio y por qué lo mostramos? Que el muchacho está metido a un nivel cultura narco, problema, que ya excede lo policial ampliamente, lo policial que ha sido superado por propia voluntad de la policía, que se ha plegado alegremente a este negocio. Por eso toman esta dimensión lo que dice Hapkin de hay 8 lugares donde esto pasa todo el tiempo, y sí, pasa todo el tiempo, van, tirotean, matan, dejan mensajes mafiosos y salen impunes, y siempre se deja todo en manos de la justicia ordinaria. Este caso no es la excepción. ¿A qué me refiero, Jorge? Que son fiscales que investigan robos y crímenes, no narcotráfico. Claro. Sí, la sí. justicia federal, a pesar de que la Corte Suprema hizo toda una puesta en escena en Rosario, se comprometió a dar más recursos para la lucha contra el narcotráfico, que es lo que tiene que dar la justicia federal, todo sigue igual. La justicia federal no se mete con esto. La justicia federal tiene 3 juzgados, 2 están vacantes y dale que va. Y esto es lo que está pasando. Volvemos a hablar de esto, por supuesto, porque nos duele que hay 2 víctimas inocentes en medio de toda esta situación. Una mujer muerta y su hija, una profesora de danzas árabes que está internada gravísima. La policía hizo 8 allanamientos hoy a 3 cuadras de donde fue todo este ataque. Secuestraron porque si vos ponés retén en la calle, se supone que es para evitar que 2 autos aparezcan con 4 tipos armados cada uno, disparen al menos 40 tiros y escapen. ¿Cómo se te puede pasar eso a nivel control de una ciudad que es relativamente pequeña? No la estoy minimizando, digo, es un territorio controlable, no es la matanza, Rosario. Bueno, está fallando todo, del principio a lo último, y hay gente que le canta a eso. Ayer hablábamos del asesinato de Dayana en la comisaría de la policía de la provincia. ¿Qué pasó hoy? Hoy pasaron varias cosas. La primera, que te la quiero contar y a mí me hace muchísimo ruido, es que el gobierno bonaerense se presentó como querellante en la causa por la muerte de Dayana Abregu, que le recuerdo al gobierno bonaerense, murió en una comisaría de la bonaerense a manos ser querellante de de algo policía propio? bonaerense. Y bueno, ¿podés querellarte a vos mismo, Jorge? O sea, Y no. digo, es un debate que ha existido a lo largo de los años. Cada vez que un gobierno se quiere despegar de algo que hacen sus policías, intenta presentarse como querellante. Y cuando prima la lógica, les dicen que no, porque son personas puestas por el Estado a hacer ese trabajo, que actuaron en un lugar del Estado, y contrario, Aníbal Fernández se presentó como querellante. Cuando la Corte Interamericana le reclamó en su momento al Estado argentino que hubiera algún fallo del tipo que fuera con la muerte de Walter Bulacio, porque era un papelón mundial, la determinación de Aníbal Fernández fue presentarse como querellante. Se lo rechazaron. Era la Policía Federal que dependía de él. No cuando mataron a Walter, pero sí en el momento en el cual se estaba intentando hacer justicia y en el cual él se presenta como querellante. Ahora, el gobierno de Axel Kicillof está haciendo lo mismo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Matías Moreno, a quien no conozco, pero fue él el que hizo la presentación, amparándose o apoyándose en un decreto de Kicillof que dice que van a luchar contra la violencia institucional. La verdad, veremos qué hace la justicia de Azul, pero parece un poco traído de los pelos y un poco tratar de despegarse antes de tiempo, porque también te tengo que decir esto, no intervinieron la comisaría cuando pasó todo esto,
No es que Sergio Berni fue, los rajó a patadas a todos en la comisaría de La Prida. ¿Pero y que ahí están todos los que estaban? En Cana todavía no, porque lo que ocurrió ayer fue que la justicia detuvo a los 5 policías que estaban de guardia cuando muere Dayana Bregú el domingo 5 de junio. Lo que dicen los padres de Dayana, a través de su abogado, es: acá hubo jefes policiales, o sea, el comisario no estaba porque era domingo ese día, pero tiene que haberse enterado y tiene que haber formado parte de este encubrimiento, que fue tan grande que no solo incluyó cómo escribieron y lo que escribieron en los libros de guardia, lo que te contaba ayer, que a Dayana, que la habían detenido por una contravención, la habían ido a ver varias veces al calabozo y estaba perfecta, y que no quería comer, que se negó a que le dieran de comer, que estaba un poco nerviosa. Bueno, ahí evidentemente hubo una cadena de mentiras en los libros de guardia, pero las mentiras siguieron, Jorge, porque a Dayana le hicieron una autopsia que decía que se había suicidado ahorcándose con su campera de jean, tal como habían señalado los policías. O sea, esto excedió. Claro. ¿O acaso los oficiales que detuvieron ayer tienen tanto poder como para influir en la asesoría pericial y exigirle a una médica forense que ponga algo que no estaba? ¿Y por qué decimos que no estaba? Porque hubo una segunda autopsia donde los médicos que realizaron el nuevo examen dijeron no había surco en el cuello, no tenía golpes en la boca ni en la cara, murió asfixiada, y ahí es donde el fiscal Ignacio Calenge empieza a pensar que le hicieron un submarino seco, que le pusieron una bolsa en la cabeza, quizás con la idea de tranquilizarla. Digo con la idea porque me parece tan enfermo hacer esto que me cuesta entender los motivos, pero quizás intentaron hacer eso y se les fue la mano, lo cual marcaría una práctica prolongada y establecida en la policía, más allá de cuando la usan para torturar detenidos. Dayana no era una mujer que fuera una delincuente a la cual ellos quisieran sacarle algún tipo de secreto. Había hecho lío en la calle, había pateado un auto porque estaba enojado porque el chico con el que salía estaba con otra mujer. Y por eso se la llevan detenida, por alteración del orden público. ¿Quién va a torturar a una persona así? Pero bueno, acá lo que hay son 5 policías detenidos, una médica forense para quien la familia está pidiendo una investigación, la primera que hizo la autopsia. A mí, fuentes judiciales me dicen, vamos a esperar a avanzar un poco más para ver si la médica actuó con mala praxis o si fue parte del encubrimiento. Y para eso necesitamos más elementos, por eso no están avanzando contra la médica forense. Hoy los llevaron a todos a la fiscalía para indagarlos, a los 5 policías, a quienes también les secuestraron los teléfonos, y se presentó el abogado de uno de ellos en la puerta de tribunales, Jorge, a decir una serie de barbaridades que pocas veces le escuché a un abogado defensor. Le quiero decir a los policías que lo contrataron que salgan corriendo de ahí. ¿Por qué lo menciono? No quiero repetir todo lo que dijo este hombre, pero básicamente lo que hizo... ¿Cómo se llama el abogado? ¿Quién es? Lo que dijo este abogado, Carlos Fernández, que es el abogado de Adrián Núñez, dijo, no fue torturado, no la mataron, se suicidó, no vieron que el surco de la ahorcadura que tenía en el cuello lo habían extraído en la primera autopsia y los médicos de la segunda autopsia no lo vieron y por eso no vieron el surco. La verdad es una chiquilinada decir eso, porque los forenses que hicieron la segunda autopsia, como te decía, estaba Norma Home, la que hizo la autopsia de Maldonado. No son gente que empezó ayer. Pero lo que le quiero cuestionar a este abogado, desde mi opinión personal, es no hables mal de Dayana. Porque se puso a hablar de la vida privada de Dayana, se puso a hablar de si Dayana te había ido al médico por tal o cual cosa. No lo quiero reproducir, Jorge, pero lo que te estoy diciendo es esto. Se paró delante de las cámaras para hablar mal de Dayana. Y dijo, por supuesto nada justifica que de alguna manera si la hubieran asesinado, que esto sería un crimen, pero esto fue un suicidio, es mentira lo que dice la familia miente, la familia engaña, Dayana era esto, Dayana era esto otro. O sea, trató de ponerla a la víctima en el barro. Y la verdad que lo que están en el barro son sus clientes. Y si su estrategia de defensa va a ir por ahí, por eso le digo al oficial de servicio Adrián Núñez, buscate otro abogado, maestro, porque un tipo que habla así, además de todo, es poco hombre. La verdad, me dio asco, Jorge. Lo hicieron nuestros compañeros de TN, de La Nación Más, que estaban ahí, Sebastián Domenech, y la verdad terminaron en el móvil mirando a cámara y diciendo,
la verdad no podemos ni justificar lo que dijo, haberlo puesto al aire este hombre, porque él, claro, llega y habla en tribunales, empieza a hablar de la autopsia, y en el medio empieza a hablar de Dayana. Está claro que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero acá hay una sola víctima, que es Dayana. Hablar mal de ella no te hace más inocente o menos culpable. Digo, lo quería marcar porque me parece vomitivo lo que están haciendo alrededor de todo este caso. Dijo, no, la Comisión Provincial por la Memoria politiza todo. Yo entiendo que la Comisión Provincial por la Memoria tiene su propia agenda, pero la autopsia la hizo el Poder Judicial y dijo que a Dayana la mataron. Ahora es el momento de que den explicaciones. Los policías van a declarar, prometieron, por lo menos el que representa abogado Jorge, y tratarán de dar una explicación que justifique que se suicidó. La investigación de la Fiscalía va para otro lado y todo indica que pasado este primer punto probablemente haya más y más imputados. 1 de la tarde.